porque tu opinión también cuenta. Nosotros estamos viendo, señores, en República Dominicana, muchos temas, muchos, pero está el tema, señores, del censo. ¿Qué es lo que hay que hablar? Aunque esa jauría pagada con intereses muy particulares en el censo, que no van con los intereses de la República Dominicana, que no hay consonancia entre los intereses de esa jauría pagada para defender un censo inservible, no van con los intereses de la República Dominicana. Y nosotros vamos a hablar del censo sin importar lo que esos grupos pagos con intereses muy particulares, lo que esos grupos con muchísimas falencias, con muchísimas faltas en su quehacer diario, quieran imponerle a la mayoría de este pueblo. El censo de República Dominicana ha sido un fracaso, pero no porque yo lo estoy diciendo aquí, es por lo que se está viendo todos los días, es por lo que está ocurriendo todos los días. Y hay gente que se han atrevido a decir que ese censo lo están politizando. Pero el censo político por esencia. Es político por esencia, pero hay algo peor. ¿Usted sabe qué? A ver, Que quien lo están politizando son los propios funcionarios del gobierno actual. ¿cómo así, Jaime? Claro que sí. Yo quiero que ustedes vean este video donde, escuchen esto. En el día de hoy, Carlos, no sé si tú lo sabes y te felicito, se va a presentar en rueda de prensa, ya se tiene que haber presentado los resultados del cuarto boletín del monitoreo del censo en el país. Y adivinen cuál es la provincia que está en el número 1. Adivinen. Adivinen cuál es la provincia que está en el número 1. Adivinen. Obvio que Pedernales, porque en Pedernales viven 5 familias. Y a las mujeres que nos están pidiendo pollitas ponedoras, hoy traímos 2,000 solamente. Aquí no va a haber una sola mujer con la mano vacía. Todas las mujeres se van a ir con las manos llenas. Tendrán chivas, tendrán ovejas, tendrán pollitas, tendrán todo lo que quieran de este gobierno. Este individuo, este borrachón, Emilio Galván, que está en el FEDA, ese borrachón está haciendo política con el censo de población y vivienda de República Dominicana. Una total locura, un desquiciado, Emilio Galván, utilizando el FEDA, dándole chivo, dándole oveja, dándole gallina ponedora a esa gente para que se censen. ¿Usted está escuchando? A ese nivel, Se están dando comida para que la gente se cense. a ese nivel han tenido que llegar los funcionarios de este gobierno en República Dominicana, señores. Esto es penoso, lamentable. Esto es algo que sinceramente nosotros tenemos que prestarle atención. Prestarle atención porque la República Dominicana, señores, está viviendo en tiempos donde hay grupos que quieren imponer cosas que verdaderamente no son necesarias, no están las condiciones dadas. Yo venía pensando en esta mañana y yo decía, ven acá, ¿cómo se atreve el presidente de la República, Luis Abinader, a hacer un censo en el momento que la República Dominicana
está atravesando por una ola feroz de inseguridad ciudadana. ¿Cómo es que el presidente cree que la gente le va a abrir la puerta de sus casas a los demás? Por más gente paga que pongan con influencia o con buen nombre a tirarse fotos de que lo censaron en su casa, que todo el mundo sabe que eso es pago. No, Ay, lo, casi 4.000 no, millones, Dios mío, qué dolor. no lo diga muy duro, pero es verdad. Ay, Esa es la ay, realidad. Y yo quiero saber qué piensan nuestros amigos que llamen. lo independiente. ¿Qué piensan además, señores? Los amigos que están en Twitter utilizando el hashtag Estrellas de la Opinión. Mira, a mí me hace mucha mella el hecho de que después de tanta presión de que los legisladores le pidieron al gobierno, legisladores que en su fuerza constitucional tienen todo el derecho de hacerlo, le pidieron al gobierno, mira, pospon eso, vamos a resolver todas las asperezas que hay, vamos a ver todos los puntos y veamos todos los detallitos para que ese dinero no se malgaste. Y siguieron como unos caballos, como unos caballos. Parece que alguien que puso unos tweets ayer, que los voy a leer más adelante, tenía razón en lo que dijo. Porque no había, o sea, está bien, mucha gente dice que el censo y que el censo, como que vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Pero no había razón para forzar. Inclusive, cuando se le asignó un presupuesto adicional de 2.300 millones de pesos en la reforma presupuestaria, en el presupuesto complementario, perdón, en el presupuesto complementario, se le asignaron 2.300 millones de pesos adicionales al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, específicamente para el censo. Un censo que sería 2 meses después o un mes después. No hubo tiempo, no se planificaron correctamente para ejecutarlo. Y aunque, como bien dices, Jaime, salga gente diciendo, me censaron, todo bien, todo chill, toda la vaina. Recordemos nuestro radio escucha ayer que nos llamó y dijo, bueno, yo le di el número que no era de mi cédula. Yo me dejé censar, pero yo le di el número que no era de mi cédula. Ayer llamó nuestro amigo que siempre llama y que siempre está con nosotros y lo dijo. Entonces, así hay muchísima gente escéptica. Y el mismo punto es el siguiente. Si el censo no tiene validación social y no tiene una validación política, el censo va a servir de nada. Es como coger 3.000 millones de pesos, 4.000 millones de pesos y flush it on the toilet. Tirarlo. El censo y la vacuna como que son el nuevo de Brecht. Yo espero que no. Yo espero que no, porque es que al final pierde el país. ¿Por qué? Porque este gobierno El país ya está perdiendo. O sea, no es lo mismo tú tener un censo con validación social, con data que tú puedes utilizar para políticas públicas, a tú tener un censo forzado que todo el mundo rechaza y después esperar 10 años para levantar data real. El problema son las políticas públicas que se van a comenzar a crear y a implementar con este fracasado censo. Eso porque inclusive la misma presión pública, por ejemplo, lo puede frenar, muchas de esas cosas. Pero es más que nosotros como país, si este censo es tomado por el gobierno como válido, son 10 años que hay que esperar para levantar data real. Y es mucho más complejo. Vamos a escuchar lo que piensa nuestra audiencia. Buenos días, ¿quién nos habla y desde dónde? Eury, insistir en el censo es una necedad, o sea, no hay forma con el umbral de ilegitimidad que tiene esa actuación de que se puedan levantar datos de confianza y aptos para formular política pública con ellos. ¿Es cuánto? Muchísimas gracias. Eso es. No hay que redundar. Gracias por su llamada. Ese es el punto. Y al final, esperar 10 años más para poder tener data real y aplicar las cosas y como mencionaba Jaime, mejorar la estructura de cómo nosotros desarrollamos en cuanto a la expansión social, a construir ciudades, mejorar la movilidad urbana, arreglar aquí el Gran Santo Domingo que tiene problemas de entaponamiento absurdos, la migración interna de dominicanos que vienen de pueblos para otras ciudades porque buscan trabajo. Todo eso tú no lo puedes arreglar si tú no tienes data real. Y ahora mismo, si se insiste y se valida este censo, quienes perdemos, como siempre, somos los dominicanos. Lo importante y el punto del censo, hasta donde yo lo veo y por lo que muchas estúpidas están celebrando, es porque ya pueden autopercibirse como afrodominicanos. Si tú supieras que para mí eso es lo de menos.
Sí, pero por ahí es que van a venir las políticas públicas. Voy a leer un tuit de Sanjurjo Dominicano que dice, entonces, ese señor que hizo eso allá en Pedernales estaba, en otras palabras, sobornando a las personas para que se censaran. Quizás el censo no es malo, el asunto es que hay muchas preguntas extrañas en el mismo. Dice Mariel Alexandra Virgil, con esto del censo, miren aquí estas capturas. Lamentablemente, si todos trabajamos justamente en ese horario, ¿cómo lo hacemos? La coordinación, lo más importante, y no hubo. Muy lamentable. En la foto que ella adjunta, es una foto de alguien de su edificio que le dice, bajen para que sean censados. Estarán aquí de 8 a 5. Y ella les responde a que con relación a ese tema, el Departamento de Estadística y la Presidencia de la República Dominicana debieron de tomar en cuenta estos casos y programar mejor las visitas. Lamentablemente, la administración no podemos hacer nada en este caso. Ellos que se coordinen para que puedan tener éxito. Bueno, yo voy a poner otro video. Voy a poner otro video que acabo de publicar en mis redes. Escuchen esto. Esos son golpes. Esa mujer armaron un rebú porque la sacaron del censo luego de haber firmado una carta de compromiso y de 7 días en capacitación. La sacaron para poner otra gente a lo loco. Gente que no participó, escuchen bien, gente que no participó en la formación, porque están utilizando todo esto para darle cosas a los políticos y a la gente de ellos. Lo mismo que pasó en los CAIPI. Pero mira, lo mismo que pasó. Vamos con la llamada. Buen día. ¿Con quién tenemos el honor y desde dónde? Buenos días, Eury, Noelia y Jaime. Dionis Zorrilla del Distrito Nacional. Rompe esos ríos. Hablando de dos temas, un tema sobre la planificación de las ciudades, que ustedes lo cortaron ahorita, pero quería aportar algo, y sobre este tema del censo. Tengo una decepción real porque yo creía que mediante el censo se iban a tomar la data para resolver problemas como ese del tránsito de las ciudades, qué se necesita, cuántas calles, cuántas vías se deben poner de una sola vía, y todos esos temas. Y me siento tan decepcionado y tan triste ver cómo cambiaron todo el tema de la matiz, el gobierno, con el tema del censo. Porque yo pensaba que se iba a tomar para esos temas, pero también, hablando de la planificación de las ciudades, que tú implementabas ese tema, aquí se necesita mucha educación vial. ¿Cómo es posible que ya los motoristas no respetan ni siquiera la zona escolar? Los letreros que dicen zona escolar lo toman de doble vía, aceleran, no le importa chocar un niño. Cómo los conductores en una calle de una sola vía se desvían para tomarla de doble vía. Eso causa también los tapones. Y tenemos tan poca educación vial, y ya no simplemente la escuela, y esa cosa trae tanta decepción, y con este tema de la pandemia, la salud mental se agobia mucho más con este tema del tránsito. Y yo quisiera que el gobierno, quien sea, empiece a implementar el tema de la educación vial en República Dominicana, porque se necesita. Los motoristas, los guagüeros, todo el mundo necesitamos educación vial en República Dominicana. Pase muy buen día. Muchísimas gracias. Mira, te cuento que Fulcar, eso se lo tengo que aplaudir a Fulcar y al ex director del Intran, supuestamente en este año van a implementar en secundaria lo que es educación vial en las escuelas. Yo no he visto si se está implementando o no, pero eso fue un anuncio que dieron. Esperemos que eso dé su fruto en el tiempo, porque al final eso toma tiempo. Pero mira, otra cosa, ayer la usuaria de Twitter, la amiga Chanti 3D, una anónima, publicó un video
con una tiktokera que dice, tiene la ropa del censo, no tiene ningún audio, dice, la del censo viendo cómo tienes un iPhone 12 y no tienes estufa. Y eso lo publicó una tiktokera, que es iam_.nicole27, y tiene un montón de reproducciones y likes, y me gusta. Lo que quiero decir con esto es, como el documento del censo dice que mucha información será confidencial, pero cuando una persona la conoce, ya no es confidencial. ¿No? Y más una persona que no tiene la ética para manejar esos datos, para hacer su trabajo, y la vemos en TikTok con la ropa puesta del censo, en una forma que uno dice, Dime, explícame, qué tipo de persona fue que escogieron. Y esa muchacha que está ahí, La van a votar. ustedes se recuerdan el video que pusimos ayer, que yo lo subí, lo pueden buscar en mi Twitter, de unos jóvenes bien elocuentes, bien profesionales, con conocimiento técnico, refiriéndose al proceso del censo, que los dejaron afuera para poner otra gente que dicen ellos que la mandaron de la ONU y que la mandaron de la ONE y que esa gente no se capacitaron. Precisamente son ese tipo de gente. Que se la mandaron los dirigentes políticos de los partidos, específicamente el PRM, para que se la pusieran, para que cobrar esos cuartos. Para que se ganen esos chelitos. Y como propaganda política. Y después dicen que somos nosotros que estamos conspirando. Ajá. No, es que eso es un desastre y se lo advertimos. Vamos a ver qué dice nuestra gente. Saludos, buenas. ¿Con quién tenemos el honor? Buenos días, esta cabina encendida. Annie le habla. Cuéntanos, Annie. Miren, señores, el problema del censo es que desde el principio no confiamos en la gente que lo estaban dirigiendo. De hecho, en un video, o sea, en una entrevista, en un programa en el Canal 11, la misma titular de la ONU refiere que de la ONU refiere que ese censo inicialmente querían entregarlo a mano de la ONU para que la ONU lo dirigiera completamente. Empezando por ahí, hay un problema grave. Luego, cuando usted se va a mirar el formulario y lo compara con las declaraciones de ella, que en varias ocasiones ha dicho que la finalidad del censo es visibilizar la población afrodescendiente, el tema de las autopercepciones de los colores no es cualquier cosa. Eso va alineado a una agenda. Sin embargo, un tema tan importante como la discapacidad en República Dominicana, una población tan vulnerable, no vamos a poder aplicar las políticas públicas correspondientes porque no vamos a saber cuántas personas con discapacidad por especificidad diagnóstica existen aquí. O sea que hay un problema y es grave. Así es. Así mismo es. Y esto muy penoso, señores, muy penoso. De verdad que para mí, de verdad que uno tirar 3.800 millones a la basura en un momento donde nuestro país está pasando por una crisis, para algo que fue advertido, que ahí es donde y se le quiso poner un matiz de conspiración, se le quiso poner un matiz de que es oposición política. No, no es así. Que la misma Miosotis Rivas dejó entrever entre líneas que no estaban preparados en una entrevista que le hicieron en Diario Libre, que no tenía respuestas a muchas cosas, que cuando se preguntaba, se cuestionaba sobre muchas cosas, no habían respuesta. Lo que había era una intención como de dilatar, claro, para no dar respuesta. Y ahí tiene el resultado. Ahí tenemos nosotros el resultado de tener autoridades que se comportan igual que como se comportaba el PLD y peor. Y peor porque no tienen ni 4 años. Vamos con la llamada. Buenas, ¿con quién tenemos el honor y desde dónde? Muy buenos días, Aris de Peña, Santo Domingo Este. Rompe, Aris. Mira, ha quedado en evidencia que no hubo nada de organización ni planificación. Es más, yo te diría que ¿para qué planificar? Porque primero, no son los cuartos de ellos que están tirando para arriba, punto número 1. Y punto número 2, de este censo a ellos les interesa algo en particular. A ellos no les interesa realmente recopilar data fidedigna, no es eso. A ellos les interesa una data en particular.
Y evidentemente esa es la data que andan buscando. Bueno, muchísimas gracias, Ari. Y mira, comentando con lo que decías, Jaime, yo dije en varias ocasiones, la ONU lo único que ha hecho, Miosotis Rivas lo único que ha hecho es decir, confíen en nosotros, que tenemos que hacerlo, es necesario. Pero yo puedo Confíen confiar. o sea, yo no El confío. asunto, no, yo puedo confiar si tú me das los elementos que yo Exacto. te estoy pidiendo para esa confianza. Y si yo veo en ti de que tú estás realmente con la intención de colaborar. Oye, Claro, yo no porque- tengo que ver mis animadversiones ideológicas. No llegan hasta ahí. No, es que al No, final, mira, tú yo tienes- tengo mi concepción ideológica y tú puede tienes- haber una gente que piense tú tienes- diferente que yo, que sea eficiente, que sea eficaz, Mira, es que tenga los méritos para hacer las cosas bien. Yo decía, Claro que yo sí. decía constantemente. Pero el- si el tú no problema, respondes. El problema con esto, yo decía constantemente, el problema con esto es, así mismo, no responde. Claro. No dices cómo lo vas a hacer, no dices quién tiene acceso a manipular la data, no dices cómo se va a capturar la información, no dices cómo se va a manejar, cómo tú vas a tener bendito inglés y español, cómo tú vas a lograr que la data no sea, cuando se transfiera, nadie la pueda tocar sin una estampa de tiempo. Todos esos elementos, Miosotis Rivas nunca los dio. Miosotis Rivas nunca dio un plan de cómo iban a trabajar por etapas en las diferentes provincias, cómo se iban a distribuir las 35,000 personas, cómo se iban a seleccionar las 35,000 personas. Nunca mostraron un manual de cómo se iba a implementar. Todos esos elementos en una democracia, en un estamento público son importantes porque tú no le estás dando una asesoría a una corporación, tú estás tratando en un organismo público que se llama Oficina Nacional de Estadística que tiene que rendir cuenta de sus procesos, sea a la población o sea al Poder Legislativo. Y nosotros tuvimos una diputada acá que dijo muy claramente que pidió informaciones que no se le dieron. Y Miosotis Rivas fue a la Cámara de Diputados y dio ciertas informaciones, pero tampoco dio detalles técnicos. Y así no se puede. Y si bien es cierto que con la captura de datos yo puedo comparar una que otra información, no es menos cierto que yo puedo alterarla de una forma que cuando yo haga la comparación no se note que yo la alteré. Porque si yo tengo un indicador que me dice que tengo, por así decir, 1,000 o 5,000 adolescentes embarazadas, yo puedo decir, ok, yo la puedo subir hasta 7,000, 8,000, pero no la puedo subir a 20. Porque si la subo a 7, es un margen de error válido. Entonces, todo eso en cuanto al censo de República Dominicana no se tomó en cuenta. Y no se tomó en cuenta ni tampoco recibió el apoyo social porque no se fue transparente. Y Miosotis Rivas y el gobierno de la República Dominicana puso el huevo. Porque son 4,000 millones de pesos, unas estadísticas y unos datos que no van a ser funcionales y los únicos que salimos perdiendo siempre somos nosotros, los dominicanos. Estrella 90.5 FM presentó Estrellas de la Opinión.